Continuamos en esta emisión de Tiempo de Seguros, momento de la segunda nota que armamos para esta edición. Anticipábamos que tiene que ver con los siniestros de incendio, cómo se han multiplicado distintos casos de incendio de toda clase, en todo tipo de riesgos. Y para ver qué está pasando con esto, estamos comunicados con un amigo de la casa, el ingeniero Gustavo Espineta, director del estudio Lesa Escriña y Asociados. Gustavo, buen día, Fernando te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Fernando. Un placer estar acá con ustedes y con toda su audiencia. Muy bien, un gusto tenerte. ¿Llegó Tomás ya, que estaba con el avión en vuelo desde México? Todavía no, me parece que hoy estaba embarcando. Si no le restringen el vuelo, está volviendo de México después de unos 2 o 3 meses varado allá. Parece que hay un asado ahí dando vuelta, esperando después de que haga la cuarentena. Exactamente, después de la cuarentena habrá reencuentro. Pero en la cuarentena vamos a aprovechar para exprimirlo con algunos Zoom, ya que va a estar en casa, no va a tener excusa de decir no me puedo mover, así que bueno. Hay que aprovecharlo. Gustavo, en la semana habíamos charlado contigo a raíz de esta semana fatal que tuvimos, la anterior, donde hubieron incendios de todo tipo, desde viviendas particulares, siniestros con muerte de bomberos, siniestros en fábricas, afectación a linderos, parecía que se prendía fuego todo. Y la primera de las preguntas que te quiero hacer es, desde tu apreciación como miembro de alguna manera de la industria del seguro, ¿vos notás que hay más siniestros de incendio o es una percepción de que los hay? A ver, bueno, primero, digamos, este fue uno de los peores inicios de agosto que yo recuerde, digamos, en términos de la dimensión o intensidad de los eventos que se sucedieron, y en poco tiempo, porque fue a razón de 3 o 4 días, estuvieron esos 4 eventos que se cobraron la vida de 4 personas, ¿no? Uh-huh. En términos de estadísticas, lamentablemente en Argentina no hay muchas estadísticas que puedan reflejar la situación actual, si hay un incremento mayor en términos de incendio o muertes asociadas a incendio, y lo único que nos queda es la percepción, ¿no? Y en la percepción nosotros tenemos la fortuna desde hace ya más de 10 años, o casi 10 años cumple este año el reporte de siniestros, nos encargamos de recopilar información de siniestros o de casos que están vinculados al mundo del seguro, ¿no? Y la realidad es que si bien seleccionamos los principales o los que tienen más relevancia, en estos últimos meses, en realidad en este último año sobre todo, nos hemos dado cuenta que la cantidad de eventos que tenemos que descartar en este boletín son mayores, porque si no sería un boletín de 100 hojas, el boletín mensual, ¿no? Entonces, dentro de la percepción que nosotros tenemos, efectivamente la pandemia trajo un agravante más a nuestra vida cotidiana y creo yo que tiene un impacto sobre estos casos que estamos viendo, un impacto adicional de lo que veíamos antes, que realmente hay que tenerlo en cuenta, hay que dimensionarlo, hay que reflexionar sobre todo, y creo, digamos, que estos últimos casos reflejan un poco esa situación, ¿no? Muchos más incendios en industrias, en viviendas, y sobre todo con una intensidad, digamos, que no estamos muy acostumbrados en Argentina, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y contame al respecto desde tu apreciación, ¿qué tipo de episodio siniestral e incendio es el más frecuente? ¿En viviendas o en industria? Para saber de alguna manera dónde poner el foco de el aseguramiento y la prevención. A ver, son 2 casos o 2 situaciones muy diferentes, ¿no? Uh-huh. Si uno evalúa la cantidad de viviendas que existen y la cantidad de incendios reportados, podríamos decir que en relación a los eventos industriales tienen un riesgo mayor que una vivienda, ¿no? Uh-huh. Pero ahora, ¿cómo influye, digamos, primero las características constructivas en estos últimos años? Han venido variando, hay mayor incorporación de aislantes, la mayoría de esos aislantes son combustibles. Nosotros solemos ir, digamos, todos los años a las exposiciones de la construcción y uno empieza a ver poliuretano como material aislante sobre techos, losas alivianadas con planchas de telgopor, pinturas para edificios que tienen que son
que tienen incorporación de poliuretano. Uno de los casos más famosos fue la Torre Grenfell en Londres, digamos, donde se llevó, digamos, se cobró la vida de muchísimas personas. Entonces, lo que primero vemos es que hay mayor incorporación en los métodos constructivos de materiales combustibles. Segundo, que esto se viene dando antes de la pandemia, ¿no? Segundo, es que hay, sobre todo con la dificultad a veces de acceso de tendidos de gas, hay muchos edificios que están incorporando mayores consumos energéticos en términos de hacer edificios totalmente eléctricos, sin instalaciones de gas. Eso tiene un ahorro, digamos, sobre la construcción, pero también tiene un mayor consumo eléctrico. Hay mayor incorporación de electrodomésticos, ¿sí?, también al uso cotidiano, lo cual aumenta el mayor consumo eléctrico. Y si a eso le agregamos el factor estrés, sobre todo que nos trajo en este último año la pandemia, el estrés afecta mucho a las personas en términos de alerta, de estar alerta a la situación, ¿no? Nos debe pasar a todos que nos olvidamos más cosas, que estamos más distraídos, porque las cosas que vamos administrando en nuestra cabeza tienen que ver con todo lo cotidiano, con algunas personas que tienen, que les ha afectado mucho más de cerca la pandemia por la pérdida de algún familiar, lo que fuera. Y todo eso, digamos, tiene una relación con la seguridad, porque al estar más descuidado, también nos vamos a nuestras casas, nos olvidamos de apagar los artefactos eléctricos o cualquier otro descuido que en definitiva puede llegar a terminar en algún evento catastrófico. Pero eso no solo en la vivienda, sino también en la industria. En la industria, digamos, hay menos personas que están adentro de las plantas porque se ven con personal reducido, y eso nos quita ojos en la detección, ¿sí?, y ojos también en administrar la seguridad. Pero también en la industria pasa, sobre todo en la industria, en la pyme, que tienen personas vinculadas al término de seguridad, empiezan a achicar, digamos, sus estructuras, y lo primero que uno dice, o lo primero que nosotros vemos o interpretamos en la industria, dice, bueno, reduzcamos el gasto de seguridad. Digo, y ya cuando uno utiliza la palabra gasto, está cambiando el foco de lo que realmente es, que es una inversión. Sí. Entonces, yo creo que todo esto de la pandemia nos afecta de múltiples, por múltiples lados, ¿no? Y que en definitiva se evidencia en un aumento del riesgo tanto en nuestras casas como en la industria, y tendríamos todos que reflexionar sobre eso, ¿no? Cómo abordamos este tema para tratar de evitar el ejemplo que dio estos últimos 4 casos, ¿no? Pero que se vienen dando, no solo el estrés, no solo argentino, digamos, en Latinoamérica nosotros vemos que hay un agravamiento de riesgo significativo en las actividades, en todas las actividades. Gustavo, te agrego una a nivel industria que, por una cuestión de restricción de edades, tal vez en las industrias hoy hay gente de edad avanzada que tiene una formación y un cuidado sobre las instalaciones y sobre una revisión antes de irse, que esa persona tal vez hoy está en la casa y ese trabajo no lo hace nadie, ¿no? Hace esa mirada del experto, la mirada de la experiencia. Exactamente, sí. Exactamente. No solo eso, también es en los turnos, hay reducciones de turnos, hay supresión de tareas, hay un montón de situaciones, hay más flexibilidad en el uso estricto de protocolos y procedimientos que antes estaban vigentes. ¿Por qué? Porque, bueno, nos cambió las reglas del juego todo esto, ¿no? Sí, sí. Entonces, realmente estamos en una etapa, por lo menos estamos transitando una etapa donde realmente el riesgo es mayor y deberíamos abordarlo inteligentemente. Después veamos, haciendo el diagnóstico de la situación, podemos ver cada uno cómo podemos mejorar esta realidad, ¿no? Sí. Y creo que eso es un poco lo que deberíamos encarar. Interesante esto que decís, es verdad, el riesgo cambió, lo que tal vez todavía no se ajustó es la percepción del riesgo por parte de la gente, ¿no? Exactamente. ¿Y qué deberíamos hacer para ajustar rápidamente esa percepción para de alguna manera minimizar los efectos? Y mira, yo esto, digamos, creo que no hay una sola herramienta para abordarlo, pero sí creo que se puede analizar de distintas aristas, desde la regulación, desde los marcos regulatorios, porque también estas situaciones ponen muy en evidencia algunas debilidades que nosotros tenemos en el marco regulatorio.
lo hablábamos esta semana, lo hablé contigo también, digo, ¿cuántos de nosotros, yo he vivido la mitad de mi vida dentro de un edificio, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos han alguna vez acercado un plan de evacuación? ¿Cuántos nos han comentado qué tenemos que hacer en caso de un incendio? Sí, o realizar un simulacro, ¿no? Claro, ¿cuántos de nuestros edificios tienen un simple detector de incendio? ¿No? Yo estaba viendo, digo, acá en Argentina no hay estadísticas y muchas veces nos basamos en estadísticas internacionales. Y Estados Unidos, por ejemplo, una de sus estadísticas muestra que el 70% de las personas muere por inhalación en incendios, cuando se produce un incendio, muere por inhalación de humos tóxicos. Eso fácilmente podríamos detectarlo tempranamente, porque no es que se da en un segundo esa situación, sino que lleva un tiempo, tiene 5 o 10 minutos, digamos, muchas veces, depende del material constructivo, ¿no? Pero hay tiempo, digamos, antes de llegar a ese nivel de intoxicación que te cause la muerte, y se puede resolver con un sistema de detección de humo. O sea, el sistema de detección de humo permite, digamos, alertarnos de situaciones, permite tomar acciones, como por ejemplo la evacuación, pero también permite que si nosotros evacuamos, garantizar que la ayuda externa, en este caso los bomberos profesionales, no tengan que ingresar dentro de los edificios y exponer aún más la vida de los profesionales. Entonces, si uno analiza todo eso, es un loop, ¿no? ¿Cómo evitamos la muerte de las personas que se ven afectadas por un evento de esto? Pero también cómo protegemos o ayudamos a la ayuda externa, a los bomberos o a quien fuere, para tratar de evitar que ellos tengan que ingresar a rescatar personas, ¿no? Entonces, creo que tiene un doble impacto y un sistema de detección de humos no tiene que ser un sistema muy sofisticado, sobre todo en viviendas, sino que pueden ser detectores puntuales que suenan en el lugar y que hay que controlarlos y que son muy eficientes y con un costo absolutamente razonable, ¿no? Razonable para lo que son los gastos administrativos de un consorcio. En la industria, obviamente, las decisiones y las protecciones son un poco mayor, pero en términos de inversiones, pero siempre tratemos de buscar cómo nos alertamos rápidamente para tomar decisiones en forma temprana y poder evacuar y proteger a las personas. ¿No? Para toda la parte material después están los seguros, ¿no? Que bueno, si estamos bien asegurados es lo que menos nos va a dañar, digamos, porque la pérdida de un ser querido, digamos, creo que muchas veces es muy difícil de superar, ¿no? Sí, pero acá lo que tenemos que tender es a que el evento no se produzca, porque después, es verdad, está el seguro, pero el seguro a veces no paga todas las complicaciones generadas por un incendio, porque un incendio implica corte de electricidad, corte de gas, no sabes cuándo te vuelven a dar los fluidos, tenés que movilizarte a otra vivienda, alquilarlo, que te la presten, es toda una complicación multiplicada por la cantidad de departamentos que puede haber en ese edificio. Bueno, fíjate que en el origen de las causas, en esa misma estadística, hablaba sobre que la mayor cantidad de los eventos de incendio se dan en las cocinas. Pero eso no refleja la mayor cantidad de muertes y tiene relación a que cuando probablemente estemos cocinando, digamos, donde tenemos fuego, donde tenemos aceite, donde tenemos agua, donde tenemos algunas cosas que pueden juntarse y hacer un combo muy explosivo, por decirlo de alguna forma, reaccionamos rápido porque nos enteramos rápido. La mayor causa de muertes en hogares, en esta estadística, estaba reflejado por situaciones no advertidas por el ser humano. Se quedan dormidos por monóxido de carbono, por ejemplo. Se quedan dormidos fumando cigarrillos y eso provoca incendios. El monóxido de carbono, que creo que no quiero abordarlo porque me parece que es un capítulo distinto que lo podemos abordar en otro momento, pero el monóxido de carbono también es uno de los grandes asesinos silenciosos, digamos, que tienen las viviendas, pero también estufas. ¿Cuántos de nosotros en estos días que tuvimos de frío entre julio y agosto empezamos a incorporar alguna estufa de cuarzo, algún radiador en aceite, con instalaciones que son equipos que consumen mucha energía y probablemente si en edificios muy antiguos hasta seguimos encontrando cables de tela, ¿no? Que ya lo recargan y que en definitiva no resisten el alto consumo eléctrico. Entonces hay que abordarlo de distintos lugares. Yo digo, la detección es para alertarnos rápidamente y en la prevención haría muchísimo foco en todos los temas de calefacción y cocina. Creo que esos son si abordamos desde en lo que son viviendas esos dos puntos, creo que vamos a estar reduciendo la gran cantidad de
estos eventos, ¿no? Muy bien, como siempre, buenos consejos para que escuchemos todos. Ingeniero Gustavo Spinetta, director del estudio Les Skriniar Asociados, gracias por haber pasado hoy una vez más por los micrófonos de nuestro programa y te deseamos un muy buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, espero haber utilizado las 3 C, ¿no? Corto, conciso y claro. Pero bueno, esto nos obliga siempre a veces nos impacta en lo emocional y tratamos de contar muchos ejemplos. Así que bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Gracias, querido.